Muy buenas noches, soy Daniel Yepes y continuando con el resumen del libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, hemos llegado al capítulo 10 que trata de análisis de datos cualitativos. En la primera parte, el libro dice que para interpretar datos cualitativos son importantes dos puntos. El primero, los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, mas no la realidad en sí. Y en segundo lugar, los resultados numéricos siempre se interpretan según el contexto en el que se encuentren. Por ejemplo, no va a significar lo mismo la presión arterial de un bebé con la presión arterial de un adulto, una persona de tercera edad. Obviamente tiene que variar, entonces los datos tienen que estar según el contexto. También el libro dicta que para analizar los datos se requiere de los siguientes puntos. El primero es decidir el programa de análisis de datos que se utilizará. Más adelante vamos a ver algunos tipos de programas para análisis de datos, los más conocidos. También en segundo punto, explorar los datos obtenidos en la recolección, analizar descriptivamente los datos por variable, visualizar los datos por variable, evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, también conocido como análisis estadístico inferencial, realizar análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos. En síntesis, lo que el capítulo nos va a presentar es principales programas computacionales de análisis estadístico, proceso fundamental de análisis cualitativo, se comentan, analizan y ejemplifican las pruebas estadísticas más utilizadas, y el enfoque del capítulo se centra en los usos y en la interpretación de métodos, más que de los procedimientos, ya que los procedimientos o análisis estadísticos se los realiza con ayuda de las computadoras. En cambio, la interpretación es la que le vamos a dar nosotros. Muy bien, ¿qué procedimiento se sigue para hacer un análisis cualitativamente de los datos? Entonces, vamos a tener que para este proceso se necesitan de 7 fases. La primera fase es seleccionar un software apropiado para analizar los datos. La segunda fase, ejecutar el programa. Una vez ya elegido el programa, lo vamos a tener que ejecutar. Entre los programas más conocidos tenemos a SPSS, Minitab, Stats, SAS o cualquier otro que realmente tienen casi la misma función. La fase 3 es explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variable y visualizar los datos también por variable. En la fase 4 tenemos evaluar la confiabilidad y validez de los datos mediante los instrumentos de medición. La fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, también conocido como análisis estadístico inferencial, ya lo mencioné. La fase 6, realizar análisis adicionales, y por último en la fase 7 es preparar los resultados para poderlos presentar, ya sea mediante tablas, gráficos, figuras, cuadros, etc. Entonces, en el paso 1, que vendría a ser seleccionar un programa de análisis, tenemos que hay diversos programas para analizar los datos, pero todos cumplen de hecho la misma función, que es definir las variables y realizar la matriz de los datos. De hecho, la definición de las variables la ponemos nosotros mismos. Lo único que va a hacer a nosotros al poner la variable, el programa es que las va a ordenar, por eso que es definición de variables, y de ahí va con este orden a ejecutar y a procesar la matriz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de matriz. La matriz consta de filas, que son los casos de manera horizontal, las columnas, que son las variables de manera vertical, y las celdas, que son las separaciones entre las filas y entre las columnas. Por ejemplo, la codificación de esta matriz vendría a ser que el género que está en la primera columna de manera vertical está codificada que 1 vendría a ser masculino y 2 vendría a ser un caso femenino. En la tercera columna, en la de color de pelo, viene a decir que el número 1 está codificado para cabello negro, el 2 para castaño, el 3 para pelirrojo y el 4 para rubio. Y en la última columna, la de edad, cuenta que estos datos ya vendrían a ser la edad directamente, que se conocen como datos en bruto o crudo. Tenemos el primer programa estadístico, también conocido como Statistical Package for the Social Science, o paquete estadístico para las ciencias sociales. Este programa está desarrollado por la Universidad de Chicago y actualmente es propiedad de IBM. Este programa cuenta con todos los análisis estadísticos
para la medición de análisis de datos cualitativos. Cada año sacan un paquete nuevo con actualizaciones, con nuevos idiomas para que se van poniendo al margen con los datos actuales. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo es una matriz en este programa. Realmente tiene una interfaz bastante buena para poder usar, no es tan complicada y se puede trabajar bastante bien con este programa. Es uno de los más reconocidos, el SPSS, desarrollado por IBM. Ahora, también tenemos a Minitab, que realmente es un programa muy parecido. Aquí nosotros podemos ver la interfaz de Minitab con sus respectivas celdas y sus respectivos. Obviamente le falta en poner variables, pero tiene la misma funcionalidad, en pocas palabras. Y existen otros programas de análisis como, por ejemplo, SAS, Sistema de Análisis Estadístico, que es un paquete muy completo para computadoras personales que contienen una variedad considerable de pruebas estadísticas. Y también tenemos Stats, que contienen los análisis bivariados más elementales para comenzar a comprender y practicarlos. Y con respecto al paso 2, que es ejecutar el programa, simplemente escoges uno de estos programas que nosotros ya hemos revisado y metes las variables para poder crear la matriz de los datos. Muchas gracias.